Muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes aquí en la conversa del fin de semana en cooperación con el canal Paz Social para continuar con ustedes hablando sobre el tema qué está ocurriendo con el pacto histórico en Santiago de Cali y en el Valle del Cauca. Ya tuvimos un programa con nuestra invitada especial Sonia Aux, tuvimos otros invitados, pues, pero por situaciones de conexión no pudimos continuar, pero vamos a hacerles las entrevistas y luego pasárselas para que todos nos enteremos de cuáles son las diferentes posiciones y asimismo las diferentes experiencias en torno a esta dinámica política que se ha dado hoy por hoy en Colombia. Bien, hoy contamos con con unos maravillosos invitados, además candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali, Omar. Tenemos a David Millán Orozco y a Jorge Iván Vélez Calvo. Bueno, te cuento que David Millán es arquitecto de la Universidad del Valle, tiene una maestría en política territorial y urbanística, tiene además estudios en maestría en investigación de gestión y desarrollo local, diplomado en estudios avanzados en arquitectura y doctor en estudios territoriales. Podemos hablar sobre su experiencia personal que ha sido promotor, fue gerente de la promotora Siete Ríos en Cali, profesional en el sector público, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá, en el Ministerio de Vivienda en Ciudad y Territorio en Bogotá, en infraestructura SAP en Bogotá, acompañamiento al Consejo Territoriales de Planeación del Ministerio de Vivienda, gerente de empresas públicas, gestión de residuos sólidos, el Girasol, aquí en Santiago de Cali, así como en planes parciales y en renovación urbana de la Fundación Univalle. Trabajó además en la empresa de renovación urbana ENRU, docente universitario en Univalle y en varias universidades. Asimismo, estamos con Jorge Iván Vélez Calvo, administrador de empresas, magíster en Derechos con énfasis en servicios públicos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Gobierno y en Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, candidato de la MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad en Valencia, España. Además, su experiencia profesional ha transcurrido en todo lo que tiene que ver en nuestra empresa pública en Cali, en Santiago de Cali, así como líder, dirigente sindical de Sintran Cali, secretario, presidente y fiscal en la misma. Entonces, como puedes ver, Omar, tenemos aquí pues un panel maravilloso en donde vamos a empezar pues con nuestra primera pregunta. Omar, te dejo para que tú hagas esa introducción. Bueno, primero que todo, la tecnología todavía muerde. Primero que todo, saludar a nuestros invitados, unas hojas de vida súper brillantes, queda uno aterrado, aterrado en buen término, es decir, hay una preparación, hay un background, hay una experiencia, pues lo que pedimos como cualquier ciudadano. Darle la bienvenida a estos dos espacios que hoy nos hermanamos y también a otro espacio que está por ahí, que es el de los compañeros de disruptiva.com.co de la red progresista de comunicadores contrahegemónicos en Bogotá. Eh, Estos dos aspirantes a la alcaldía de Santiago de Cali y que hoy los traemos también en esta emisión especial para preguntarles una percepción de cada uno de ustedes en su papel de aspirantes a la alcaldía de Cali sobre el acontecer del pacto histórico en este periodo preelectoral en el que estamos en este momentico, es decir, todos queriendo alcanzar los avales en todos los partidos de derecha, de izquierda, de centro, estamos en ese momentico crítico de la entrega de los avales. Entonces yo quisiera, con la venia de Claudia y quienes nos están viendo, a quienes estamos saludando por ahí derecho, que ustedes dos, don David, don Jorge, nos dieran sus percepciones, unas primeras aproximaciones de cómo ven este ambiente el ambiente político, tanto en el pacto como pues, en términos generales en todos los partidos en este periodo de preavales. Don David, don Jorge, la palabra es de ustedes. Bueno, David, te escuchamos. gracias. Un saludo, Claudio. Muchas gracias por la invitación, Omar. Un abrazo para Jorge. Un saludo para toda la audiencia. Lo primero es aclarar que yo soy precandidato a la alcaldía por el grupo significativo de ciudadanos Colectivo Perfecto, sí. Urbano Regional, que recolectamos ya, con el apoyo de toda la ciudadanía, cerca de 100.000 firmas. Las estamos verificando una a una para poder presentarlas, digamos, y hace Ujú. parte del análisis que ahora vendrá.
presentarlas a la registraduría, digamos, si no esta semana, la siguiente, porque hemos abierto un compás de espera como parte de lo que yo llamo el campo progresista o los sectores alternativos y progresistas de la ciudad de Cali, para una invitación que en buena hora creo que nos hizo el pacto histórico, pero más que el pacto histórico como tal, los precandidatos demócratas que estaban en el proceso y que siguen en el proceso de selección de una candidatura idónea del pacto histórico y de todos los sectores alternativos y el campo progresista para la alcaldía de la ciudad de Cali. Pero digamos, esto se fue al traste, este proceso al que fui invitado en una reunión el 21 de junio con fecha de caducidad, digámoslo así, porque así reza una directiva del pacto histórico el día 8 de julio, es decir, ayer. Este proceso se fue al traste porque a los 3 días de iniciado el proceso, una mesa técnica distrital en Cali eligió a uno de los candidatos que había estado en el acuerdo sobre el consenso y la encuesta como los criterios que se iban a seguir, pero él resultó electo por una mesa técnica, el señor Dani Rentería, que había sido electo, digamos, de manera también irregular en la Colombia humana, a su vez. Entonces era como el segundo gesto del señor Dani Rentería como precandidato, que no estaba dispuesto ni al consenso ni a la encuesta, sino a hacerlo por la vía, digamos, de una mesa técnica donde tenía él, digamos, las mayorías o la favorabilidad. Entonces, seguimos en el proceso, algunas personas, Jorge Iván, Denilson Mendoza, de Independientes, invitado también al proceso, también Nellington Ramos de la Juntanza Popular y demás, y seguimos trabajando la cosa con la esperanza de que esto finalmente arroje un fruto, porque nosotros somos personas demócratas, personas tosudas en este intento de que haya unidad en el campo progresista. Pero lo que nosotros estamos apreciando hoy, yo lo quiero graficar de la siguiente manera. Hay 3 vertientes en lo que es el pacto histórico. Una vertiente son los oficios del señor Dani Rentería, que yo tengo que decir aquí, tiene apoyo dentro del pacto histórico. No sabemos cuáles exactamente porque todavía no ha habido una manifestación formal, pero el señor Dani Rentería, para tremenda osadía en la Colombia humana y tremenda osadía en la mesa técnica del pacto histórico, es porque tiene apoyo dentro del pacto histórico. Esa es una vertiente, todavía no conocemos una comunicación oficial del pacto histórico que, haciendo caso de la fecha límite del día de ayer, nos diga eso si fue válido o no fue válido. La segunda vertiente que yo identifico es la vertiente de los senadores y representantes de los partidos del pacto histórico, es decir, el Polo Democrático, la Colombia Humana y los demás partidos, especialmente los del Valle del Cauca, a los que uno cree que les corresponde, y del Cauca también, manifestarse en esta situación, y no lo han hecho, digamos, categóricamente. Solamente se ha dicho que andan buscando unas fórmulas, eso sí es muy extraño, más allá de lo que el proceso del pacto histórico está arrojando. Y la tercera vertiente, a la cual creo que no le hemos prestado la mayor atención y la merece, es la vertiente conformada por las bases sociales. Eso que se ha dado en llamar la juntanza popular, es decir, donde está el poder popular, donde está el poder ciudadano, donde está la opinión pública que asiste con asombro a este desatino histórico, a esta confusión histórica, así él ha llamado en una columna de reciente publicación en la plataforma de 90 minutos, que asiste con asombro a esta confusión histórica de cómo es que los poderes o las formas tradicionales de hacer la política llegaron al pacto histórico y están haciendo lo que se acostumbra a hacer con esas viejas manías o costumbres o prácticas, mejor, de la vieja política. Es súper mejor pacto histórico y lo tiene totalmente dividido y confundido en este momento. Nosotros, quienes seguimos adelante tosudamente, Jorge, Iván, Nellington, a quien le mandamos un abrazo y ojalá se mejore, Denilson y yo, aspiramos a que haya unidad. Nosotros somos los de la unidad, nosotros no somos los de la ruptura. Estamos más cerca de la tercera vertiente, la verdad, de la juntanza del poder popular y el poder ciudadano,
para poder lograr esa candidatura de unidad, Omar y Claudia. Muy bien, David, muchas gracias por esa visión y esa perspectiva desde tu mirada, que también es importante tener esa mirada desde afuera. Ahora sí, Jorge, cuéntanos cuál es tu mirada y cuál es tu perspectiva frente a esta temática que estamos tocando hoy. Bueno, nuevamente saludarte, Claudia, un saludo a ti, un saludo muy especial a Omar, a todos los que nos ven, un cordial saludo, fuerte abrazo, compañero David, quien hemos estado en estos últimos momentos compartiendo mesas, compartiendo escenarios para discutir la política y discutir la necesidad de lo que se debate en Cali, el próximo alcalde. Cali necesita un cambio, Cali necesita tener una mirada de visión, una mirada que permita mejorar todos los aspectos sociopolíticos que se han venido degradando en los últimos meses y años en Santiago de Cali. Con respecto al tema de la mirada política, de lo que está pasando con respecto al tema del pacto histórico, yo tengo que decir lo siguiente, sumar algunas cosas de lo que ha dicho David. La primera es que justamente vengo de un movimiento importante en Colombia, del Polo Democrático Alternativo, un movimiento también sindical que ha hecho historia en Colombia, en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali, pero que además me he sumado a las diferentes posturas políticas porque pienso que el país necesita un cambio y en ese cambio, sin lugar a dudas, hemos dado pasos significativos y apoyos muy importantes para que justamente estemos hoy más que nunca discutiendo las políticas del cambio. Con respecto a ese tema, hay que decir que el 21 de junio mes pasado, nos reunimos unos hombres y una mujer para discutir cuál iba a ser el camino que íbamos a tomar para desde allí saliera el nombre del hombre o la mujer que iba a desarrollar todo un proceso en Santiago de Cali de cara pues a las elecciones del 29 del mes de octubre. Yo en esa reunión quedé claramente consabido de que íbamos por el tema de un consenso, en caso tal, una encuesta, como lo dice la circular 03, emanada por la ciudad de Bogotá, el Pacto Histórico Nacional, y también hablamos de hacer un foro porque que estamos muy interesados que Cali, Santiago de Cali, sus comunas y corregimientos conozcan las hojas de vida de los precandidatos que queremos adelantar la administración y el cambio en Santiago de Cali. Hasta allí habíamos quedado. Me sumo entonces a decir lo que dijo David, justamente a los días siguientes, al día 24, perdón, del mes de junio, se toma una decisión por la parte de la mesa técnica distrital, en el sentido de dar el nombre del candidato por parte del pacto histórico, en este caso del señor Dani Rentería. Hecho pues que afecta y que rompe la unidad inicialmente y que golpea y rompe, entre comillas, los acuerdos que habíamos debatido y habíamos tenido en cuenta el 21 de junio. Sin lugar a dudas, hicimos pues nuestros avances políticos y jurídicos y aquí los que hemos venido conversando con David, con Elmer, con Denison Mendoza, hemos estado muy claros en que estamos avanzando en unidad, aquí no está la desunión y que estamos avanzando en recorrer el territorio y contarle a Santiago de Cali que es el pacto histórico. Como segunda medida, desde la ciudad de Bogotá, desde Cali, los partidos que hacen parte del pacto histórico, partidos fuertes ellos como Polo Democrático, la Colombia Humana, la Unión Patriótica y otros factores sociales y que se reúnen en el pacto histórico, no han tomado de manera urgente, inmediata, seria, una decisión frente a lo que conlleva la importancia de tener a buen tiempo el nombre del candidato por parte del pacto histórico y que tenga que enfrentar a las otras candidaturas. No se ha hecho. ¿Qué se esconde allí? Criterios, posturas, debates, entrelaces políticos, pero que lo que tengo que decir, Claudia y Omar, es que aquí hay una unidad de criterio porque estamos muy consabidos de que Cali necesita un cambio. Termino diciendo lo siguiente, nosotros y Jorge Iván Vélez está por la unidad, está por una conducta política de partido y está por una conducta política que permita que todas las organizaciones sociales y políticas nos permitan desarrollar un buen criterio y un buen escenario para que de verdad
no solamente Colombia, sino Cali, se una a todo ese desarrollo político que se ha venido discutiendo hace muchísimos años. Muy bien, Jorge, muchas gracias por darnos su posición. Además que también resumiendo un poco de lo que hablábamos con Sonia Omar y lo que dice David y lo que dice Jorge es que definitivamente, digamos, lo que más representa el pacto es la unidad. Y eso es lo que finalmente esperan las personas en sus territorios, que haya una unidad y de verdad una participación democrática para que no haya estos sinsabores y estas desazones que nos tienen un poquito incómodas e incómodos con lo que está ocurriendo, Omar. Te cedo la palabra. Muchas gracias. No, más que la palabra, los invitados, nuestros muy directos invitados, habían mencionado han hecho dos expresiones que me han llamado mucho la atención: la confusión histórica, ¿cierto? Y las estrategias políticas, los entrelaces políticos, de pronto para no parafrasearlo. Con nuestra anterior invitada, básicamente llegábamos a esas mismas conclusiones: la confusión histórica y los entrelaces políticos. Yo sé que ustedes están en campaña, pre-campaña, pues para seguir en este proceso de unidad y de sacar lo mejor para la ciudadanía de Cali, pero a nosotros sí nos toca hacer como las preguntas malucas. ¿No creen ustedes que esa confusión histórica se debe precisamente a ese celo extremado de cuidar esos entrelaces políticos a nivel de Bogotá? Porque al parecer todo, ustedes mencionan, y así lo dijo nuestra pasada invitada, ustedes llevaban unos avances en esas conversas, en ponerse de acuerdo, en establecer reglas de juego clara, y esa confusión pareciera que tuviera autores externos. ¿No creen ustedes, si estoy equivocado, por favor, así me lo hacen saber, que todo eso se debe al extremo cuidado que tiene la Dirección Nacional del Pacto de cuidar todas esas entrelaces políticos que no son precisamente con grupos internos del pacto, con los aliados del pacto, sino también incluso con las otras fuerzas que necesita para la gobernabilidad? Yo quisiera que escucharlos a ustedes, a David y después a Jorge. Omar, mira, estás tocando un punto muy interesante y estás llevando a un análisis político que hay que hacer con mayor profundidad. Yo voy a hacer un planteamiento y voy a intentar explicarlo en el desarrollo de mi segunda intervención. Yo decido presentarme como candidato a la alcaldía de Cali, hasta este momento precandidato a la alcaldía de Cali, por un grupo significativo de ciudadanos, siendo parte de aquello que yo llamo el campo progresista, que yo lo llamo aquí en Cali, pero es un concepto que le he escuchado a mi amigo y periodista Holman Morris. El campo progresista. Yo soy del campo progresista. Yo soy del cambio. Yo soy del gobierno del cambio, de quien apoyó, de quien hizo campaña, de quien tuvo sede, de quien movilizó la ciudadanía para que ganara Gustavo Petro y un día tuviéramos un gobierno del cambio. Y yo entiendo el proceso de la creación de la coalición Pacto Histórico como paso necesario para ganar la primera vuelta, y entiendo la necesidad del Frente Amplio para ganar la presidencia en segunda vuelta con los votos que hicieron falta de la primera vuelta. Esa lectura yo la hago. Pero yo entiendo que la coalición funciona muy bien para ganar la presidencia de la República. La coalición primero y después el Frente Amplio. No ha funcionado tan bien, pero este es un análisis mucho más extenso para el tema del Congreso de la República, por varias razones. Pero siendo que la coalición empezó a mostrar ciertos comportamientos en el Congreso de la República, ciertos comportamientos en el ejercicio del gobierno, ciertas tensiones y ciertas contradicciones en el ejercicio del gobierno y de la legislatura, la primera del cuatrenio en el Congreso de la República, era evidente, había que hacer claramente la lectura de que esa coalición no iba a funcionar como había funcionado para la presidencia
y mínimamente o medianamente, porque no fue exitoso en el Congreso de la República. Las tensiones iban a reventar la coalición. Entonces ya no podíamos hablar de pacto histórico para las territoriales. Ya no se podía hablar en términos de pacto histórico para las territoriales. Lo que hoy se conoce como pacto histórico es una marca con la cual están intentando agenciar la presencia del gobierno progresista en las elecciones de octubre, y en eso, hasta ahora, se están equivocando. Esa es la confusión histórica que yo llamo. Ahí es donde creo que hay una equivocación. Porque resulta Perdón, dale, sí. que aquel Frente Amplio, ya terminó, que aquel Frente Amplio en las territoriales funciona de manera diferente porque aquí hay dispersión. Todo aquello que unió un líder, Gustavo Petro, no se une en las territoriales de la misma manera que en el orden nacional. Entonces empezó la dispersión y empezó a dinamitarse el pacto y a salirse los actores del pacto y los del Frente Amplio, y unos que no fueron ni del pacto ni del Frente Amplio luego querían denominarse pacto y llegaron una cantidad de personas, y esto se volvió esa confusión histórica, que es el concepto que yo he acuñado en la columna esa que les digo que escribí. Entonces, el pacto histórico en este momento no es algo claro. Hay unas circulares que indican que sí funciona la coalición, que sí van los partidos, que hay disposición, que hay voluntad, que hay fechas, que hay procedimientos, que hay criterios, pero nada de eso se está cumpliendo. Entonces, el asalto del pacto histórico, primero de la Colombia humana y después del pacto histórico por parte de un candidato, parece que va a tener una validación, o por lo menos hasta la fecha límite de ayer de la circular 03 no tuvo ningún pronunciamiento. Entonces, eso valida mi estrategia, la de presentarme como grupo significativo de ciudadanos. Ahora, yo he abierto un compás de espera. Yo le doy a esa posibilidad una espera adicional hasta llegar al límite, porque yo quiero, como dice Jorge Iván y los compañeros, la unidad del campo progresista para que ganemos la alcaldía de Cali. Perfecto, Jorge, te escuchamos. Bueno, en ese orden de ideas, lo que hay que plantear es que sí existe en estos momentos una confusión política, una confusión histórica, pero además, Claudia, existe en ese momento un galimatías de circulares, de escenario y de posturas políticas de diferentes partidos y diferentes organizaciones sociales que han hecho parte del pacto histórico, de ese pacto que se hizo grande para poder llegar hoy a tener al presidente y al compañero Gustavo Petro, y que sin lugar a dudas está generando en los territorios, porque no es solamente aquí en Cali, sino en otros territorios, ha venido generando una serie de confusiones y de hechos de divisiones políticas que, sin lugar a dudas, pues viene afectando a los diferentes partidos que hacen parte del pacto histórico y a las diferentes organizaciones sociales que hacen parte del pacto histórico. Claudia, Omar y David, tú lo sabes que es así. Ahora, lo que tengo que decir claramente es que hago parte históricamente del movimiento social, sindical, que se contempla desde la Constitución Política de Colombia, enfrentado a los gobiernos anteriores que nos han hecho daño, que han privatizado empresas, que han estigmatizado al movimiento obrero sindical, que han golpeado a trabajadores, que han adelantado normas y leyes que han golpeado el movimiento obrero colombiano y trabajadores y trabajadoras. Vengo además también de un partido que ha hecho historia también en este país y que ha adelantado políticas muy importantes en el favorecimiento de los trabajadores y de los colombianos. Nos sumamos sin lugar a dudas a ese pacto histórico y porque creemos en el cambio, Claudia, porque el país necesita un cambio que lo estamos viendo, un cambio que vamos a tener que seguirlo enfrentando, porque como bien también lo dice David, comparto, al interior del Congreso no hay tal unidad que se hizo justamente para llegar al gobierno. No tenemos el poder. Al gobierno no tenemos el poder. Y entonces, ¿eso qué se ha significado? Pues lo hemos visto, grandes debates amplios para discutir el tema del Plan Nacional de Desarrollo, Claudio. Grandes debates amplios para discutir el tema de la reforma a la salud, problema que hubo con el tema de la reforma laboral cuando justamente el gobierno, parte de un gobierno anterior decía que era un pliego de peticiones de los trabajadores. Entonces, todo esto es necesario hacerle la lectura política de lo que está pasando, porque esa unidad que se hizo para llegar al gobierno hoy no está. Y en los territorios
se ha bajado esa política pública. Aquí en Cali ha existido discusiones, debates, justamente por quién quiere ser la cabeza del pacto histórico para la alcaldía de Santiago de Cali. Ya lo dijimos al inicio de nuestra intervención y yo dije que en el tema no me quiero detener más. Segundo, porque también está habiendo disputas y discusiones para la conformación de la lista al consejo, a los cargos de corporación. Me quiero referir al consejo, me quiero referir a la asamblea, y uno escucha inclusive también hombres que hacen parte, y lo voy a decir con nombre propio, del Polo Democrático Alternativo, como es el compañero Alejandro, ya dando nombres, otros nombres por allí, de esas personalidades que han hecho parte de la historia política de esta ciudad y de este país, y me quiero referir efectivamente a esas importantes luchas que hemos brindado y que hemos dado. Entonces, sí hay que decir que hay una confusión política y que hay un galimatías políticos que ojalá no se esté aprovechando para hacer unas divisiones grandes que tengamos que lamentarnos más adelante. Cierro diciendo entonces en esos 30 segundos lo siguiente, Claudia, Omar, David y a los que nos ven. Lo que tengo que decir muy honestamente es que con aquellos hombres que me he encontrado justamente después del 21 de junio, con ocasión al tema de la escogencia para la alcaldía de Santiago de Cali, porque soy un precandidato, hemos tenido más que un acuerdo, una unidad, y queremos demostrarle una unidad a Cali, una unidad al Valle del Cauca y una unidad al pacto histórico de que podemos, y que de aquí, sin lugar a dudas, está el hombre que va a administrar la ciudad de Santiago de Cali. Excelente, muy bien a este equipo, porque ya parece un equipo del pacto histórico. Omar, antes de continuar con nuestra segunda pregunta, que es, bueno, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y otra preguntita que ahorita que volvamos después de una pausita, que les haré, ahorita se las dejo de sorpresa. Omar, te dejamos con la pausa. Bueno, sí, agradeciéndole a David y a Jorge, nuestros muy directos invitados del día de hoy, esta primera participación. Como yo sé que mucha gente queda como picadita, están pendientes de, bueno, lo que plantea Claudia, qué decirle a la gente, qué hay que hacer, qué vamos a hacer, y ahí van a haber otras preguntitas. Entonces, yo los invito a los que nos están viendo, por favor, que rellenen nuevamente su tacita de crispetas, rellenen su vaso de gaseosa, de jugo, guapanela, cerveza, lo que se pongan cómodos, pero lo primero que todo, que sigan compartiendo con sus redes, con sus amigos y familiares, que les avisen que aquí están los precandidatos de la alcaldía de Cali, del sector progresista, para que se vengan a ver qué están diciendo. Y a ustedes les digo, por favor, no se desconecten, vamos a hacer una pequeña pausita en este especial de Canal Paz Social, la conversa de fin de semana, con David Millán y Jorge Vélez, precandidatos a la alcaldía de Santiago de Cali, para que nos sigamos sondeando qué es lo que está pasando con el pacto histórico. Pero en esta parte vamos a escucharlos a ver qué pretenden ellos que podamos hacer para sacar adelante esta esperanza de cambio. Por favor, no se desconecten, que ya regresamos. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Bien, continuamos acá pues hablando con este tema que nos tiene a todos pues súper atentas y atentos con la pregunta, David y Jorge, ¿qué es lo que proponen ustedes que hagamos o que se debe hacer pues para esta situación que se está, esta desazón y sin sabor que se está presentando? Y la preguntita sorpresa mía es la que también le hicimos a Sonia y lo mencionaba Jorge, unos candidatos y una candidata. ¿Qué proponen ustedes para mantener, digamos, hacer que la participación de las mujeres sea más activa en la parte de la política y que haya un poco más de equidad?
Los escuchamos, David. Gracias, Claudia, Omar, de nuevo y de nuevo la audiencia. Jorge, un abrazo. Eh, Ayer tuve la oportunidad de asistir a una reunión convocada por la Juntanza Popular, aquello que les digo que es la tercera vertiente, la más importante, creería yo, donde está el poder popular y donde está el poder ciudadano. Me dieron la oportunidad de intervenir, ofrecí este análisis, pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que alguien dijo, mire, esto es la crónica de una derrota anunciada. Y evidentemente, si seguimos en esta confusión que veníamos señalando hace un rato en el análisis que estamos haciendo con Jorge, va a haber una derrota el 29 de octubre y no es una derrota solamente del campo progresista en la ciudad de Cali, es una derrota del proceso de gobierno del cambio, porque para nadie es un secreto que las transformaciones que se están proponiendo desde el gobierno nacional, y ya lo decía Jorge, no tenemos la correlación de fuerzas necesarias en el Congreso, pues se van a ir al traste si el poder en los territorios no gana también ese espacio necesario para consolidar el cambio. Entonces, tenemos que actuar rápidamente, tenemos que actuar con grandeza, tenemos que actuar con estatura política, que es lo que no hay en este momento, porque sí hay que decirlo con absoluta claridad, en este momento el campo progresista en la ciudad de Cali no tiene candidato. Hay un candidato que se dice del pacto histórico, elegido, como ya hicimos el análisis, por una mesa técnica que no representa ni el poder del Congreso, porque algunos se han manifestado en contra de eso, ni de todos los partidos, ni de todos los movimientos, y muchísimo menos el poder ciudadano y el poder popular. Entonces ese candidato no es legítimo. El campo progresista no tiene candidato. Y si tú miras el espectro de las candidaturas en este momento, partiendo de la de Dani Rentería, digamos, en el centro derecha, todos los candidatos perfilados y que aparecen en las encuestas en este momento están a la derecha de Dani, pero a la izquierda de Dani no está ninguno. Y a la izquierda de Danis, el campo progresista en el Valle del Cauca tiene 650.000 votos y en Cali tiene por lo menos 330.000, los suficientes para ganar la alcaldía. Entonces necesitamos grandeza, necesitamos altura, necesitamos estatura política. Yo afirmo desde el colectivo urbano regional que nosotros el compás de espera, que tenía una fecha perentoria el día de ayer, nosotros continuamos con el abierto hasta la posibilidad de construir una candidatura de unidad, pero del campo progresista, no impuesta, del campo progresista, con los líderes de la juntanza, del poder popular, del poder ciudadano y las candidaturas que nos hemos arriesgado a construir durante varios meses, las propuestas de gobierno. Nosotros tenemos como colectivo ya propuestas de gobierno, se llaman las 5 estrategias para el buen gobierno de la ciudad de Cali. Las sometemos a discusión, así como hemos salido a recoger las firmas. Y la anotación final. En la reunión del 21 de junio había una dama, Juana Peláez, y Juana, más o menos, así me sentía yo, nos generaba, digamos, como la confianza que necesita un proceso en el que todavía mayoritariamente todos somos hombres. Y decíamos, qué bueno que estás aquí, Juana, qué bueno que estés en el proceso, porque eso es un indicador de cómo es que debe ser el comportamiento del campo progresista frente a la política. Pero además, sabíamos que en el proceso de la Colombia humana, sobre el cual ya hice la anotación en la primera parte, habían otras damas también aspirando a ser candidatas, como las hay en la lista del Consejo y en la Asamblea. Y resulta que el machismo se está llevando por delante todas esas aspiraciones y no les está ofreciendo ningún espacio. Entonces, así no se hace la política. Primero, no se hace la política retirándose como Juana, que se fue y no siguió construyendo, yo lamento eso, pero mucho menos se hace la política agrediendo las posibilidades de que las mujeres participen en escenarios democráticos. Aquí deberíamos poder retomar a Sonia Aus,
deberíamos poder retomar a las otras compañeras que vengan y se unan a este gran proceso de unidad de una candidatura del campo progresista, y como decía Lope de Vega en Fuente Ovejuna, todos a una. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Jorge, te escuchamos. Bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente, Claudia, a ti, a Omar Orlando, a la conversa por este espacio y por este momento que nos permite reflexionar los debates políticos que se están dando en torno al pacto histórico y la escogencia de un candidato para que represente ese pacto histórico de cara a la alcaldía, de cara a las elecciones del 29 de octubre. Ojalá, Claudia, ojalá, Omar Orlando, se sigan dando estos programas porque nos permiten llegarle a compañeros, amigos, a personas que les interesa discutir la política pública y disentir de la misma y tener fundamentos para los momentos venideros, tomar sus referencias y sus puntos. Lo segundo que tengo que decir es que en este momento, para mí es claro que el pacto histórico no tiene candidato. Eso debe quedar claro. El pacto histórico en este momento no tiene candidato. Todos somos precandidatos y todos estamos apostando desde mi punto de vista, y así te he observado, David, y he observado a los otros compañeros, incluyendo a Elmer, incluyendo a Nellington, incluyendo a Denison, incluyéndote a ti, que estamos por una unidad. Tercer elemento, estoy saliendo, y creo que tú también, David, estás saliendo a los territorios, a conversar, a hablar, a discutir la política pública, a llevar tus propuestas, yo también llevo las mías. Y como final, lo que tengo que indicar es que el llamado es un llamado vehemente a las fuerzas políticas que hacen parte del pacto histórico. Me quiero referir a los partidos del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del Polo Democrático Alternativo, de los actores sociales, porque de verdad tenemos que hacer un alto en el camino, detenernos y discutir la política. La política pública se tiene que discutir, debe discutir. La política pública se discute, es el mecanismo que nos permite llegar a consensos y llegar a acuerdos, y que esos acuerdos, sin lugar a dudas, tienen que estar encaminados al crecimiento del cambio, del pacto histórico. Cuarto elemento que tengo que decir, y lo dije al inicio, tenemos gobierno, pero no tenemos poder. Necesitamos adelantar un proceso justo, orientado a las bases, orientado a la estructura política que se desarrolló para poder llegar a ser gobierno, y es que si no hacemos un ejercicio muy positivo, un ejercicio serio, un ejercicio frontal, un ejercicio pero con vehemencia, para el 2026 va a ser muy difícil continuar con las políticas del cambio. Como última medida, yo me asumo a la conducta política, me sumo a una unidad, me sumo a seguir caminando los territorios, a decir que la política pública se debe hacer con la gente, se debe hacer en el territorio, en las calles, y eso es lo que, digamos, ha venido haciendo mi colectivo y mi grupo de trabajo. Y como última medida, también lo dije al inicio, estábamos varios hombres el día 21 de junio, o antes del 21 de junio, conversando, construyendo, debatiendo, y una mujer, Juana Peláez, lamentar efectivamente la salida de ella, sus posturas políticas, dice que va para el consejo, tengo entendido, y sin lugar a dudas, todo este proceso sumado a la postura política de muchos hombres que hacemos parte, estamos sacando sin lugar a dudas a las mujeres. Yo debo decir que hacen parte de todo este desarrollo, de todo este tramado político, y que bueno, llamar a que ellas sigan haciendo parte, digamos, de la historia, parte de la lucha, parte de la unidad y parte de procesos que permitan tener escogencias en el desarrollo político de Cali, Valle del Cauca, a una mujer. Y cierro diciéndote a ti, Claudia, muchas gracias a Omar Orlando por este importante momento, por esta conversa que tenemos de partido, de política, y ojalá que se sigan dando muchos más espacios. David, un fuerte abrazo y bueno, estoy atento. Bueno, muchísimas gracias a David y a Jorge por aceptar la invitación acá a la conversa y a esta cooperación con el canal Paz Social, y pues decirle a las personas que compartan esta información, que demos a conocer los candidatos, nuestros candidatos,
que definitivamente de nosotros depende nuestra campaña política, porque ya vemos que los otros candidatos tienen muchísimos recursos para colocar una valla que a ellos no les cuesta nada. Pues bien, estamos aquí nosotros, los medios de comunicación contrahegemónicos, con un recurso vital, que es el recurso humano, porque nosotros no tenemos recursos económicos, somos nosotros con este recurso humano que es el más grande, impulsando la nueva política y la nueva democracia en Colombia. Omar, nos despedimos esta noche muy contentos y obviamente Jorge y David tratando con este recurso humano de cada vez construir y cooperar con ustedes para abrir estos escenarios de diálogo, porque escucharlos tranquiliza y también informa también para aquellos, porque apenas empezó la publicidad, muchos empezaron a llamarme, no, pero ¿por qué van a hablar? Esto le hace daño al pacto, que no sé qué. Nos hace daño callarnos. Entonces, Omar, te dejo para que nos despidamos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, primero que todo agradecerles a nuestros invitados, a David, a Jorge, muy amables, muy generosos con su tiempo para Canal Paz Social y para la conversa de fin de semana. Eh, Decirles que estas dos casas son las casas de ustedes para cuando a bien tengan visitarnos. Ustedes ya no serán invitados, serán también codirectores, coguías de estos espacios, de estas conversas, de estos encuentros con ese poder popular, con esas juntanzas que todavía estamos esperando que ese cambio en las formas de hacer política y más adelante de administrar lo público se den y se materialice. A ustedes muy generosos, sabemos que sus agendas son ocupadas en este tiempo, entonces agradecerles mucho. Por favor, a quienes nos están viendo, darle compartir las redes de Canal Paz Social, que en este momentico también aparecen en las pantallas, luego aparecerán las redes sociales de la conversa de fin de semana, y recordarles que si no nos pueden ver en la emisión central este próximo, ahorita, el martes o el próximo domingo, nos pueden escuchar el audio a través de radio con la gente de disruptiva.com.co. Entonces, decirles que se cuiden mucho, agradecerles a David y a Jorge, muy amables por estar aquí. ¿Alguna última reflexión, una última palabra para ya despedirlos? Jorge, David. No, que me siguen invitando a este tipo de conversas que me encantan. Un abrazo y felicitaciones. El esfuerzo que ustedes hacen es enorme y lo hacen por el bien de la democracia. A usted, David, muy amable. Jorge. Sí, Omar Orlando y a Claudia, primero agradecerles a la conversa, al canal, por este espacio, por este momento. Lo dije al inicio, creo que son espacios que tienen que ser llenados constantemente y que nos permiten llegar a diferentes sectores sociales y políticos para discutir lo que está pasando, no solamente en el pacto, sino en materia de política. De verdad que nuevamente muchas gracias, muy agradecido y estaré pues atento a cualquier llamado para conversar, ya no el pacto, sino conversar, ¿por qué no, Omar Orlando y Claudia, de la ciudad, de las propuestas, de lo que necesita Cali, de los cambios que necesita Cali y de los que venimos avanzando en los territorios? Nuevamente, muchas gracias, muy agradecido. Bueno, a la gente que nos está viendo, por favor, cuídense mucho, no traguen entero, no coman cuento, y hay gente buena, hay gente preparada, hay gente estructurada, hay gente con mucha experiencia del lado de los buenos, para que escojamos de ellos el mejor. Ahí sí podemos decir el mejor. Entonces los invitamos a ustedes para que nos volvamos a encontrar en Canal Paz Social, la conversa de fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en una próxima conversa en este canal. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Chao, chao.